Cuando escuchamos evangelios como el de este domingo, puede que nos asustemos un poquito por el nivel de exigencia. Enseguida pensamos en lo siguiente. Pensamos que para seguir al Señor tenemos que renunciar a mucho. Y yo me pregunto, ¿es acertada la palabra renunciar? ¿Acertada esa palabra cuando hablamos de seguir al Señor? ¿Que tenemos que renunciar a mucho para seguir al Señor? ¿Es acertada esa palabra? ¿O tal vez sea más acertado hablar de elección o incluso de posponer como habla el Evangelio de este domingo? Vamos a verlo en 4 ideas. Antes de entrar en materia, antes de entrar en profundidad, quería fijarme en un detalle que aparece en el Evangelio de este domingo. Y es que dice expresamente al principio del Evangelio que mucha gente seguía a Jesús. Esto, así de primeras, pues no nos sorprende, porque todos sabemos que a Jesús lo seguía mucha gente. Pero sí que nos puede sorprender lo siguiente. Y es que Jesús se dirige a todos. O sea, esas palabras de ese nivel de exigencia tan grande que nos propone hoy Jesús en el Evangelio, no se la dice solamente a los discípulos, se la dice a toda esa gente que les seguía. Y esto sí que nos puede sorprender. Lo que sí nos puede sorprender es que Jesús se dirija a todos. Que le siguiese mucha gente, eso no nos sorprende. Entre otras cosas porque había muchas personas enfermas y él los curaba. Tenemos que entender que la medicina entonces en aquellos tiempos no estaba tan avanzada y que con la enfermedad se sufre muchísimo. Es normal que mucha gente le siguiese por este motivo, para que el Señor los curase, también para escuchar sus palabras por el atractivo que tenía Jesús. O sea, que le siguiese mucha gente es algo que no nos tiene que sorprender. Ahora, que Jesús a toda esa gente que le sigue se dirija con las palabras que dice hoy Jesús en el Evangelio, con ese nivel de exigencia tan alto, eso sí que nos puede sorprender. Porque nosotros, aunque no lo digamos expresamente, muchas veces lo pensamos. Pensamos que hay cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. Ya digo que expresamente esto nunca lo vamos a manifestar así como yo lo estoy diciendo ahora. Pero lo manifestamos con otras palabras, con otros criterios, con otras actitudes. Por ejemplo, a mí me han dicho en muchísimas ocasiones, tú no puedes hacer esto. Y yo le digo lo siguiente, es verdad que yo no puedo hacerlo como cristiano. No debo hacerlo como cristiano, porque eso es pecado. Pero te digo una cosa, tú tampoco. Bueno, nosotros los seglares... No. Si es pecado para mí, es pecado también para ti. O sea, Jesús no nos presenta 2 evangelios, uno para los seglares y otro para los sacerdotes o religiosas o religiosos. No, el evangelio es el mismo para todo el mundo. Bien claro lo deja Jesús en el evangelio de hoy. Le seguía mucha gente y Jesús no se cortó ni un momento en decirle la verdad. Les dijo la verdad. Y es de imaginar a lo mejor, no sé, no lo dice el Evangelio, pero es de suponer que mucha gente cuando escuchase este nivel de exigencia tan alto, a lo mejor le abandonase. De hecho, en otras partes del Evangelio le abandonan cuando Jesús presenta este nivel tan alto en el Evangelio. Pero Jesús lo presenta. ¿Por qué? Porque Jesús presenta siempre la verdad. Jesús no se deja llevar por mayorías. Jesús, para él, lo importante es presentar la verdad. Y una segunda conclusión que podemos sacar de este hecho, cuando Jesús le presenta el Evangelio a todos, y es la siguiente, que a Jesús lo que realmente le importa es la calidad. Lo que realmente le importa es la autenticidad. A Jesús no le importa tanto el número. Se ve claramente también en otras partes del Evangelio. Cuando Jesús les anuncia un Evangelio, digamos, de un nivel, de una moral muy alta, y la gente le abandonaba, Jesús les dice a los apóstoles, ¿vosotros también queréis marcharos? O sea que a Jesús no le importa que la gente se marche. A Jesús lo que realmente le importa es anunciar
el Evangelio, la autenticidad del Evangelio. En cambio, nosotros le damos mucha importancia al número. Le damos importancia a la cantidad de personas que asisten a nuestras actividades. Por ejemplo, si asisten más o menos personas a nuestras misas. Por ejemplo, también si organizamos un retiro, si tenemos una procesión o distintas actividades que podamos tener en la parroquia. Le damos enseguida mucha importancia a la asistencia, al número de personas que asisten. Y Jesús, el Evangelio de hoy, nos está diciendo que lo importante es presentar el Evangelio, presentar la verdad. ¿Que unos nos siguen? Bien. ¿Que no nos siguen? A nosotros lo que realmente nos tiene que importar es presentar la integridad del Evangelio. Eso es lo que nos tiene que importar a los cristianos. Nos sigan más o nos sigan menos. Los cristianos tenemos un peligro. Tenemos el peligro de caer en una tentación, que es la de rebajar el nivel de exigencia del Evangelio. ¿Para qué? Pues para que no se vayan los cristianos que ya tenemos o para que vengan nuevos cristianos. Y esto lo queremos hacer en muchas ocasiones a costa del Evangelio, rebajando su nivel. Y cuando hacemos esto, nos estamos equivocando, y yo diría que por dos razones. La primera, que es cuando no presentamos el Evangelio en toda su verdad, un Evangelio íntegro, auténtico, pues cuando lo estamos rebajando, cuando lo estamos recortando, cuando nos estamos callando alguna serie de cosas, eso el Señor no puede bendecirlo. Y si eso el Señor no lo bendice, pues no nos podrá ir muy bien, cuando el Señor eso no lo bendice. Y en segundo lugar, cuando una persona quiere seguir de verdad a Jesús, busca lo auténtico. No va buscando rebajas, va buscando lo auténtico, va buscando la verdad, va buscando que le presenten el Evangelio en toda su integridad. Cuando un cristiano, en su compromiso cristiano, va buscando siempre los mínimos, a ver lo mínimo que puede hacer en su compromiso cristiano, a ver en lo mínimo que se puede comprometer con el Señor, ese es muy mal signo. Esa es una señal malísima. Ese cristiano es muy probable o que nunca se comprometa seriamente con nada o que abandone a corto plazo. Esto pasa casi siempre. Y tercera idea. Esta idea va a ser muy breve, pero no quiero pasarla por alto. Y es que me alegro mucho de la traducción que han hecho en los nuevos libros litúrgicos, concretamente en este Evangelio. El Evangelio está escrito en griego y se traduce al español, pero claro, al traducirlo puede haber errores. Y en este Evangelio me parecía que no se ajustaba a la realidad. No podía ser eso, no podía estar de acuerdo con el mensaje de Jesús, porque decía lo siguiente: si alguien no odia, decía la palabra odia, no odia a su padre o a su mujer o a sus hijos, a sus hermanos, no es digno de mí. ¿Cómo vamos a poner en la palabra de Jesús la palabra odiar? Y odiar a un padre. Eso no podía ser. Y ahora el Evangelio lo traduce mucho mejor. Dice, si alguien no pospone. O sea, posponer es amar primero a Dios y más a Dios, pero esto no quita para que también amemos a nuestros padres. Lo que tenemos que hacer, nuestros padres, mujeres, hermanos, quien sea. Tenemos que amar a todo el mundo. Ahora, eso sí, amar a Dios sobre todas las cosas. Si esto es lo que nos dice el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero nunca nos puede decir el Evangelio que odiemos a nuestros padres, ¿no? Si tenemos ahí un mandamiento que nos habla del amor a los padres, que tenemos que honrarles. O sea, me parece muy buena traducción esta última traducción del Evangelio de hoy. Y cuarta idea. Jesús nos habla en el Evangelio de hoy que tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas, por encima de la familia. También nos dice que tenemos que cargar con la cruz. Y también nos dice en el Evangelio de hoy que tenemos que renunciar a nuestros bienes. Y cuando escuchamos evangelios de este nivel de exigencia, pensamos enseguida en una cosa. Se nos viene a la mente una palabra, la palabra
renuncia. O sea, el hecho de que para ser cristianos, para seguir a Jesús, tenemos que renunciar a muchas cosas. Y claro, si la vida cristiana la planteamos así, que el ser cristiano significa renunciar a muchas cosas, entonces, ¿cómo veremos la vida cristiana? La veremos como una carga. Y aquí nos estamos equivocando en el planteamiento. Y para entender esto, les voy a poner un ejemplo que se da mucho en la vida real. Un joven que ha estudiado mucho, ha conseguido un buen trabajo, tiene un buen sueldo, le va muy bien en la vida, pero esa persona con el tiempo decide lo siguiente. Decide irse a un seminario para ser sacerdote, o decide irse a un noviciado para ser religioso, o religiosa, me da lo mismo, que sea chico o chica, me da exactamente igual. Y enseguida pensamos lo siguiente, y lo decimos los cristianos, y lo decimos además muchísimo. Hay que ver ese chico o chica lo que ha renunciado para seguir al Señor. Y tenemos que preguntarnos, ¿ha renunciado de verdad o ha elegido? ¿Ha renunciado o ha hecho una elección? ¿Ha dejado un trabajo, pero para seguir una vocación? ¿Ha dejado algo bueno? Sí, pero a lo mejor por otra cosa que él lo considera mucho mejor, que lo considera algo muy superior. Entonces, cuando actuamos así en la vida, ¿estamos renunciando o estamos haciendo una elección? ¿Estamos renunciando o estamos eligiendo? Y pongo un segundo ejemplo para aclarar esto todavía un poquito más. Dos jóvenes se enamoran, deciden casarse. ¿Acaso esos jóvenes piensan ellos o pensamos nosotros que al casarse con ese chico o con esa chica están renunciando a otros hombres o a otras mujeres? ¿A qué eso no lo pensamos? Si está realmente enamorado, no está renunciando a nada. Se casa con la persona que está enamorado o está enamorada. Se casa con la persona que quiere. No renuncia a nada. Elige la mejor parte. Elige él o ella de lo que está convencido, que quiere compartir una vida con esa persona. Quiere compartir esa vida para siempre. ¿Por qué? Porque está enamorado de esa persona. No está renunciando a los otros hombres o a las otras mujeres. Está haciendo una elección. ¿Por qué? Porque está enamorado de esa persona. Pues exactamente lo mismo nos pasa a nosotros con el Señor. En nuestro seguimiento al Señor, en el hecho de ser cristiano, si para ser cristianos, si para seguir al Señor pensamos, hay que ver a todo lo que tenemos que renunciar para seguir a Jesús. Si eso es lo que realmente se nos impone, que tenemos que renunciar a muchas cosas para seguir al Señor, es que en el fondo no estamos enamorados de Jesús. Cuando estamos enamorados de Jesús, ¿qué es lo que se nos impone? Lo que adquirimos, no a lo que renunciamos. Entonces, lo que hay de fondo, lo que esto nos revela, cuando pensamos que estamos renunciando a mucho, lo que se nos está revelando es que no estamos enamorados del Señor. Y eso es lo grave. Y aquí habría que recordar aquellas palabras que Jesús le dijo a María, la hermana de Lázaro. ¿Qué le dijo? María ha escogido la mejor parte. Lo mismo le pasa al cristiano que está enamorado de Jesús. No ha renunciado a nada. Ha escogido la mejor parte. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.